Bueno, continuamos aquí en Vladimir a la Una con Francisco Guerra, presidente del Instituto Geográfico Simón Bolívar. Nosotros los venezolanos sabemos muy poco de Guyana, sabemos muy poco del Esequibo. El Esequibo es nuestro, pero no conocemos casi que nada. Hasta muy pocas imágenes hay con respecto al Esequibo. ¿Qué datos tienes tú que nos puedas ofrecer sobre esa zona en reclamación, ese territorio que lo reivindicamos como venezolanos? Sí, efectivamente. ¿Cómo puede uno reclamar lo que no conoce también? Ciertamente. O querer lo que no se conoce. Ciertamente. Es una tarea en la que estamos abocados, pero sin duda necesitamos reforzar muchísimo nuestro conocimiento, no solo del territorio, sino de las personas, de los habitantes, a quien llamamos esequibanos, así como hablamos de orientales, guyaneses, nos parece que el término esequibano es un término muy apropiado para ellos, ¿no? Y efectivamente un territorio que conocemos poco, conocemos un poco sobre sus características naturales y también algo sobre su población, sobre su economía, ¿no? Pero efectivamente necesitamos reforzar ese conocimiento. Fíjate, estábamos revisando un censo, hay que reconocer administrativamente el territorio, la Guayana Esequiba venezolana ha venido en los últimos años, ha sido administrada por el gobierno, por la República Cooperativa de Guyana, que existe y que Venezuela reconoció en su momento, el momento en que fue creada en el año 66. Pero hay cosas interesantes. Fíjese que cuando la presidencia del actual presidente de Guyana habla un poco de que Venezuela ha sido un peso para el desarrollo de Guyana por esta situación limítrofe, cuando nos vamos un poco a las estadísticas, vemos que realmente, porque hay explotación de minerales en la Guayana Esequiba venezolana, hay explotación de oro, hay empresas importantes, sobre todo canadienses, muchas empresas canadienses en este asunto. Sin embargo, vemos que cuando vemos estadísticas sociales, que la situación del pueblo esequibano no se refleja en esos recursos, cosa muy distinta a la que ocurre con nuestro pueblo, donde el que Dios haya puesto en nosotros, los recursos que tenemos, se ha traducido en bienestar para el pueblo. De manera que ese es un hecho interesante porque no es que es un territorio vacío, es un territorio donde hay gente, donde hay recursos, sin embargo, esos recursos no se han transformado. Todavía tenemos mucha pobreza en Venezuela, mucha desigualdad. Bueno, la herencia histórica también es muy grande la que hemos tenido, pero sin duda, y lo reconoce la CEPAL y lo reconoce la UNESCO, hemos dado importantes avances en materia de logros sociales, económicos, políticos, culturales. Entonces, fíjate, por ejemplo, viendo este censo hecho en el año 2012 por el Buró de Estadísticas de Guyana, fíjate, hablando de la Guyana, lo que es la Guyana más lo que es la Guayana Esequiba, que ellos consideran parte hoy de su territorio. Fíjate que entre 2000, que fue el último censo, al 2012, la población guyanesa ha descendido. La población guyanesa descendió cuando lo natural es que hay un crecimiento de la población que está en el orden del 2-3% anual. Y fíjate que la población guyana que ha descendido, ¿qué nos muestra eso? Nos muestra que es un país que lamentablemente para su pueblo y para nuestro pueblo hermano, el pueblo esequibano, no está dando respuesta, el Estado no ha estado dando la respuesta debida a su gente. De lo contrario, tendríamos una tendencia normal, que es la tendencia a crecimiento, como la tiene la gran mayoría de los países. Otra cosa interesante, ¿quién ocupa el territorio esequibano? Fíjate que, de acuerdo a la división administrativa que esa región tiene, para el censo 2012, la República de Guyana completa, según ellos, Guyana más la Guayana Esequiba nuestra, la población es un poco mayor a 700.000 habitantes. De esos 700.000, el área que corresponde a la Guayana Esequiba venezolana representa aproximadamente el 17% de la población. Es decir, que son áreas, son territorios que están poco poblados, ¿verdad? Con muchos recursos, pero poco poblados. Si hablamos de regiones, por ejemplo, fíjate, la región que tiene mayor densidad de población en la Guayana Esequiba nuestra, tiene una densidad de población de 7 habitantes por kilómetro cuadrado. Lo que es, imagínate. Lo que es muy bajo, es muy bajo. Y la que menos población tiene, menos población tiene es de 0.4, la mitad de la densidad de población que tenemos nosotros en el estado Amazonas. O sea, imagínate lo poco poblado que están esas regiones. De manera que es toda una población, unos recursos, un ambiente que merece ser tratado, que merece ser cuidado, que merece ser valorizado. Ahora, esa población que está en Guyana quiere ser venezolana. Bueno, ¿tiene algún apego a la venezolanidad? Hay un hecho histórico interesante que fue el levantamiento del Rupununi ocurrido en enero del año 69, donde la parte sur, un sector por cierto con cierto desarrollo sobre todo pecuario, se declaró en rebeldía contra la República de Guyana en aquel momento.
Y bueno, en su momento y deseaban ellos ser un territorio libre o incorporarse a Venezuela. Incluso la bandera que ellos proponían era una bandera de franja amarilla y sol y roja verticales, ¿no? De manera que eso mostraba afinidad, digamos, hacia Venezuela y está reportado en la prensa, pinta escritos que decía "We are Venezuelan". De manera que hay ese antecedente. Por supuesto, ese antecedente fue reprimido de manera muy fuerte y realmente es poca la información que tenemos, porque somos un pueblo respetuoso. Nosotros somos respetuosos de la soberanía y sobre todo de las decisiones justas que se deciden o que se asumen en el contexto diplomático internacional. Algunos comentarios aquí. Marian Barrera, ¿por qué ocuparse ahora del Esequibo cuando debieron hacerlo antes? ¿Será otro pote de humo? Dice aquí Nefertiti, buenas tardes, Monaga, seguimos en pie de lucha por nuestra querida Venezuela. Saludos del Consejo Municipal de Cedeño. Néstor Alfonso, ¿no cree usted que 16 años sin reclamo y haciéndole galantería a Guyana fue demasiado tiempo perdido y en retroceso? Bueno, fíjate. Alexia Bendaño dice sí. Lo mismo y nos felicita también por el galardón que recibimos en días pasados junto a todos los compañeros del canal. Dice, ¿por qué después de 15 años de oscuridad sacan el tema a la luz? Este no es un tema que viene de 1999, recordemos. Este es un tema que viene desde la creación de la Fundación de la República y que hemos heredado. Y es un tema en el que ha tenido sus altos y sus bajos. Es importante destacar que, en general, la diplomacia venezolana siempre ha tendido a la solución pacífica del conflicto. Y eso es lo que hemos intentado. Solo que en los últimos años ha habido una arremetida importante utilizando argumentos de explotación de hidrocarburos y de supuesta soberanía para agredir a Venezuela y pretender no solo apropiarse de esos recursos a través de empresas transnacionales, sino también dividir o fraccionar la unidad latinoamericana y caribeña y con ello buscar el retorno o la caída de nuestra revolución bolivariana y de los movimientos progresistas que hay en Sudamérica. José Mundarain, por medio de triquiñuelas e intereses de los británicos nos quieren quitar nuestro territorio, el Esequibo es nuestro, dice el amigo que nos escribe. Otros planteamientos por aquí. Felicitaciones al invitado y al Instituto Geográfico, dice Doris Valero. El derecho internacional señala un principio según el cual pacta sunt servanda, que significa los pactos deben cumplirse, ley, Manuel Salinas. Bueno, pero no se ha cumplido, ¿no? Bueno, nosotros nunca hemos aceptado, recuerda que las decisiones no se ha sido reconocido. Lo que sí reconocimos nosotros y trabajamos muy intensamente en eso fue en el Acuerdo de Ginebra, en el que la ONU instaba a una solución práctica del conflicto. Ajá. Alexis Mendoza, una pregunta limitada. ¿Están identificados como venezolanos los habitantes del Esequibo? ¿Qué idioma hablan? Bueno, allá ellos hablan inglés. Tenemos que reconocer que la gestión administrativa de ese territorio ha estado de parte en principio, primero los ingleses como colonizadores y luego del gobierno de Guyana, ¿no? Aire acondicionado, por aquí un tuitero que se llama así, @rodando2. Bastantes veces bien Puerto Ordaz deportando guyaneses por parte de la Guardia. Y entonces, Carlos David, no creo que los guyaneses quieran ser venezolanos para hacer cola y vivir la mengua de acá. Bueno, es una opinión sin duda muy personal. Ajá. Aquí dice, será un avance en papeles, porque en físico hay pobreza, aunque se tienen recursos mineros, esas cifras, señor, no parecen reales. Por supuesto que hay pobreza. El hecho de que haya una ligera disminución de la población cuando lo normal es que crezca muestra que hay un problema de pobreza donde la población seguramente está emigrando a otra región. Ya tenemos que ir terminando, pero la función del instituto, o sea, por ejemplo, ¿cómo hacer para que nuestros niños en las escuelas conozcan un poco de ese territorio? Porque a nosotros nos enseñaron a dibujar un mapa con unas rayas, ¿no? Que decía territorio en reclamación, pero jamás supimos desde la escuela qué era eso, ¿no? Bueno, fíjate, yo justamente estaba revisando sobre ese tema, sobre los textos escolares, y es importante que se sepa, que se reconozca, que las ediciones de textos escolares que ha hecho el gobierno bolivariano dan información sobre el tema. De manera que yo invito sobre todo, mis hijos estudian en un colegio privado, y en ese colegio privado los textos escolares efectivamente lo que hacen es que muestran el mapa con las líneas diagonales, pero en los textos elaborados por el Ministerio de Educación, recientemente elaborados y dados gratuitamente a las escuelas y a los colegios para que sean nuestros niños los estudien, tienen mucha más información que estos otros textos. De manera que yo invito, por supuesto, a mejorar esos textos, a profundizarlos, pero invito también a los colegios privados a que, dando este instrumento a nuestros niños, podamos conocer mejor nuestro territorio Esequibo. Alfredo Alma, si el gobierno no puede mantener a Venezuela, vamos a buscar a quién más mantener. Jairo Sanguino Rojas, no es el Esequibo lo que acabó el socialismo del siglo XXI, fue la corrupción, la mentira, la soberanía alimentaria de mentir, dice
el invitado, ¿no? Bueno, son opiniones. Son Pero tú no eres opiniones. político, tú lo que eres presidente de un instituto. Tú no- Bueno, yo soy político, tengo por supuesto mi orientación política muy definida y si estoy en esta posición es porque no solo respaldo, sino que acompaño con toda mi fuerza este proceso. Pero hay opiniones que rayan un poco en cosas que no, quizás no vale la pena abordar. Aquí dice Giovanna de Michele, el Instituto Geográfico de Venezuela tuvo su página web con un mapa sin el territorio Esequibo durante mucho tiempo. ¿Eso es verdad? Eso se corrigió. ¿Y por qué lo tenían así? Lo que sucedió en ese caso particular es que había un acceso externo y ese mapa fue colocado en ese lugar. Y una persona que nos hizo la advertencia vía Twitter y inmediatamente fue corregido. Bueno, menos mal. Muchas gracias, Francisco Guerra, Muchísimas gracias. presidente del Instituto Geográfico Simón Bolívar. Nosotros tenemos que despedirnos y los dejamos en sintonía de Brújula Internacional.